Considerada por numerosos estudiosos de la historia del cine como la primera cineasta de la historia, la aportación al mundo del séptimo arte de Alice Guy Blaché fue infravalorada e invisibilizada por el simple hecho de ser mujer. Aunque es prácticamente una desconocida, en realidad Guy Blaché fue una directora revolucionaria que aportó muchas novedades a sus películas, llegando a producir más de 1000 cintas. En 1895, los hermanos Lumière proyectaron en París la que se considera la primera película de la historia, La salida de los obreros de la fábrica. Pero los hermanos franceses tenían una visión más bien científica del cine. De hecho, nunca se interesaron por la vertiente artística ni comercial que ofrecía el invento. Tanto es así que serían otros quienes exploraron las oportunidades de contar historias que el nuevo arte sin duda tenía. Uno de estos fue Georges Méliès, considerado uno de los pioneros de la ficción cinematográfica. Sin embargo, Alice Guy Blaché comprendió las enormes posibilidades que tenía el cine y supo ver el espléndido futuro que esperaba al que conocemos como séptimo arte. La infancia de Alice discurrió entre Suiza, Francia y Chile, donde la joven estudió en varios internados. Pero al morir su padre, la madre se vio obligada a buscar un empleo para poder mantener a su familia. A pesar de que su madre acabó perdiendo el trabajo, Alice siguió estudiando lo que por aquel entonces era una nueva carrera perfecta para una mujer, mecanógrafa y taquígrafa. Gracias a ello, en el año 1894, Alice fue contratada como secretaria en Compteur General de la Fotografía, una fábrica de cámaras y suministros fotográficos. De hecho, ese trabajo cambiaría su vida, ya que fue aquí donde comenzó a descubrir el mágico mundo de las imágenes y se dio cuenta de su potencial. Un año después, en 1895, Alice entró a trabajar como secretaria en la empresa de Léon Gaumont, uno de los pioneros en la industria del cine, cuando su compañía solo se dedicaba a la fabricación de equipos de fotografía, a quienes los hermanos Lumière invitarían luego, y también a Alice, a una demostración de su cinematógrafo. Pero en aquel entonces la visión de negocio que tenía Gaumont no coincidía en absoluto con la de Alice, y continuó apostando por la venta de máquinas solo para fotografiar. En 1896, Alice realizó su primera película, a la que tituló La Fée aux Choux, El hada de los repollos, una adaptación de un popular cuento europeo, unas semanas antes de que Georges Méliès entrara de lleno en el negocio cinematográfico. Confiando en el potencial del cinematógrafo, Alice no se dio por vencida, y en 1897 logró convencer a Gaumont de crear una división dedicada a la producción cinematográfica, cuya dirección confió a la propia Alice con la única condición de que sus nuevas funciones no le impidieran seguir ejerciendo su trabajo de secretaria. Pero por la época, el hecho de ser mujer jugó totalmente en su contra, e incluso su propio jefe, Léon Gaumont, apenas hace mención del trabajo de Alice Guy en sus memorias, publicada en 1930, por lo que la figura de la cineasta ha sido prácticamente desconocida para el gran público hasta nuestros días. Entre los años 1902 y 1907, Alice dirigiría más de 100 fonoesferas, es decir, películas rodadas para el cronógrafo, un aparato que permitía sincronizar la imagen y el sonido grabados. Por desgracia, muchas de estas fonoesferas se han perdido, aunque sabemos de su existencia por cartas, periódicos de la época y libros. En 1905, Alice llegó a España, donde rodaría Voyage en España, o La malagueña y el torero, película que fue coloreada posteriormente a mano y cuya copia restaurada puede verse actualmente en la Filmoteca Nacional de Madrid. Su siguiente película sería La pasión o la vida de Cristo, la que podría considerarse como la primera superproducción de la historia, con una duración de 30 minutos y para la que se usaron 25 decorados y más de 300 extras, algo excepcional para la época.
En 1907, Alice se casó con un operador de cámara británico llamado Herbert Blaché, que era el encargado de dirigir las oficinas de Gaumont en Inglaterra y Alemania. Tras la boda, la pareja se mudó a los Estados Unidos, donde Alice, en principio, decidió dejar su trabajo como realizadora para dedicarse a las labores del hogar, algo habitual cuando una mujer se casaba en esa época, y así cuidar a su primera hija, a la que llamó Simone. Aburrida de la vida de ama de casa, Alice convenció a Herbert para fundar en 1910 su propia productora, a la que llamaron Solax Company, que pasaría a llamarse Blaché Futures en 1913. La productora de Alice y Herbert llegó a rodar 1000 películas, desde westerns a comedia y desde dramas a ciencia ficción. El éxito de la empresa parecía imparable, pero las cosas acabaron torciéndose cuando su esposo inició una relación extramatrimonial con una actriz y pidió a Alice el divorcio. Esta situación la obligó a volver a Francia, donde desde ese momento no dirigiría ninguna película más, cayendo su nombre en el total olvido. Alice Guy murió en una residencia de ancianos a la edad de 95 años en el más completo anonimato. Ni siquiera la prensa le dedicó unas líneas como homenaje a su aportación al cine, ni tampoco se dio a conocer su autobiografía, en la que se enumeraban todas sus películas. Para acabar de caer en un velo de invisibilidad sobre el trabajo de Alice, incluso algunos de sus antiguos colegas y su propio exmarido se otorgaron el mérito de muchas de sus películas. De este modo, Alice Guy ha pasado a engrosar la larga lista de mujeres que han sido condenadas por la historia a vivir en un segundo plano y que tuvieron que ver cómo sus logros les eran negados y otros se llevaban en muchas ocasiones el mérito de sus esfuerzos. Todo esto por el simple hecho de haber nacido en un tiempo en el que la sociedad no reconocía a las mujeres sus capacidades.